¿Por qué pierdes el control de tus emociones? La respuesta no está en tu voluntad, sino en un poder que Dios ya colocó dentro de ti. Descubre cómo liberarlo hoy. La mayoría de los cristianos vive esclavizada por sus propias emociones, temores y deseos. Pero Dios tiene un poder diferente para ti. Hay algo profundo en las Escrituras que cambió mi perspectiva completamente sobre cómo vivir esta fe. Durante años, como muchos de ustedes, luché contra mis impulsos, mis miedos, mis inseguridades. Pensaba que era débil, que no tenía la fuerza suficiente para vencer los gigantes que enfrentaba en mi vida cotidiana. Pero entonces comprendí algo que transformó todo. Dios no nos da simplemente un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Charles Spurgeon, ese predicador extraordinario que brilló como una antorcha en la historia de la Iglesia, lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Él entendía que el verdadero poder espiritual no viene de nuestra voluntad humana, sino de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. El dominio propio no es represión, sino la capacidad de gobernar nuestros propios impulsos desde la libertad que Cristo nos otorgó. Cuando leemos en 2 Timoteo 2:7, encontramos palabras que parecen simples, pero contienen un poder explosivo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es una sugerencia poética, es una declaración de nuestra identidad en Cristo, una verdad fundamental que muchos ignoramos día tras día. Piense en esto por un momento. ¿Cuántas veces ha permitido que el miedo determine sus decisiones? ¿Cuántas veces ha cedido a sus impulsos sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces ha sentido que no tiene control sobre sus emociones, sus palabras, sus acciones? Esta es la batalla real que enfrentamos, no contra carne y sangre, sino contra la tendencia de nuestro corazón a alejarse de lo que Dios quiere para nosotros. El espíritu de poder que Dios nos ha dado es diferente al poder que el mundo entiende. No es la capacidad de dominar a otros, de imponerse sobre los demás, de acumular riquezas o estatus. Es algo mucho más profundo. Es el poder de transformar nuestra propia alma, de gobernar nuestros pensamientos, de dirigir nuestras emociones hacia propósitos eternos. Cuando hablamos de dominio propio, no estamos hablando de represión o de negación de nuestra humanidad. Los estoicos antiguos entendían el dominio propio como una especie de negación de los sentimientos. Pero el cristianismo bíblico es radicalmente diferente. El dominio propio que el Espíritu Santo produce en nosotros es la libertad verdadera, es la capacidad de sentir profundamente, de amar genuinamente, de experimentar alegría auténtica, pero siempre gobernados por la sabiduría y la dirección divina. Conozco personas que han transformado completamente sus vidas cuando esta verdad les golpeó el corazón. Hombres que dominaban sus impulsos de ira. Mujeres que superaron sus ansiedades paralizantes. Padres que recuperaron el control de sus reacciones frente a sus hijos. Todo porque comprendieron que no estaban solos en esta batalla, que llevaban dentro de sí el poder del Dios viviente. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Cuando leemos en Gálatas 5, 22 y 23 sobre los frutos del Espíritu, encontramos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese templanza en el idioma original significa literalmente dominio propio, gobernanza sobre lo propio. No podemos generar esto por nuestra cuenta. No es suficiente fuerza de voluntad. No es disciplina humana. Es el resultado de permitir que el Espíritu Santo habite profundamente en nuestros corazones, transformándonos desde adentro hacia afuera. Muchos cristianos luchan porque creen que el poder viene de ellos mismos. Tratan de ser fuertes por su propia cuenta, de controlarse a sí mismos sin la ayuda divina. Pero el espíritu de poder que Dios nos ha dado es un regalo, no algo que ganamos o que merecemos. Es un don que está disponible para todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Estoy convencido de que escuchará historias increíbles en las próximas partes de cómo este principio ha revolucionado vidas. Pero primero,
quiero que usted entienda que esta verdad le pertenece también. El poder y el dominio propio que transformó a los apóstoles, que sostuvo a los mártires en sus pruebas más severas, que ha preservado la fe cristiana a través de los siglos, ese mismo poder está disponible para usted hoy. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas. Aquí encontrarás verdades que transformarán tu vida espiritual. También, si desea profundizar en cómo restaurar su intimidad con Dios y vivir con mayor dominio y sabiduría, le invitamos a conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Este recurso ha impactado a miles de personas que, como usted, buscan una conexión más profunda con el Creador. Existe una verdad que permanece oculta para muchos cristianos modernos. El dominio propio no es solo una virtud moral, es una manifestación visible del Espíritu de Dios operando en nosotros. Cuando observamos a una persona que ha desarrollado verdadero dominio sobre sí misma, no estamos viendo el resultado de técnicas de autocontrol o métodos psicológicos, estamos presenciando la obra transformadora de Dios en una vida humana. La mayoría de las personas fracasa en mantener el dominio propio porque intenta lograrlo desde sus propias fuerzas. Luchan contra sus emociones, sus deseos, sus impulsos, como si fueran enemigos externos que necesitaran ser vencidos mediante la pura fuerza de voluntad. Pero el verdadero dominio propio funciona de una manera completamente diferente. Es como cuando un músico aprende a dominar su instrumento. No lo hace por represión, sino por comprensión profunda de cómo funciona el instrumento y por práctica constante bajo dirección sabia. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, le estaba preparando para un ministerio que requería poder espiritual. La iglesia enfrentaba persecuciones, engaños, tentaciones, y en medio de todo esto, Pablo le recuerda que el poder verdadero no viene del lugar donde la mayoría cree que viene. No viene del carisma personal, no viene de la elocuencia, no viene de la riqueza o la influencia. Viene de que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Piense en los discípulos cuando Jesús fue arrestado. Ellos tenían miedo, negaron conocerlo, se escondieron. Eran seres humanos ordinarios, con miedos ordinarios. Pero después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, algo cambió radicalmente. No se hicieron menos humanos. Siguieron teniendo emociones, temores, dudas a veces, pero ahora sus emociones no los controlaban. Su miedo no determinaba sus decisiones. Tenían un poder diferente operando en sus vidas. Este poder no elimina nuestros sentimientos o emociones. Es importante entender esto. Hay cristianos que piensan que tener dominio propio significa no sentir, que significa una clase de frialdad emocional. Pero eso es completamente falso. El dominio propio que viene del Espíritu nos permite sentir profundamente, pero siempre bajo la dirección y la guía de Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, preparándose para la cruz, la Biblia nos dice que oró con gran angustia. No era imparable, sudaba gotas de sangre, estaba genuinamente afectado por lo que enfrentaba, pero también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos dominio propio en su forma más pura, emociones genuinas, miedo real, angustia verdadera, pero siempre bajo el gobierno de su relación con el Padre. La mayoría de nuestros problemas en la vida vienen de permitir que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones. Alguien nos ofende y respondemos con ira sin pensar. Sentimos ansiedad y permitimos que nos paralice. Experimentamos un deseo y actuamos impulsivamente sin considerar las consecuencias. Estos momentos de falta de dominio propio son los que destruyen relaciones, que arruinan negocios, que fracturan familias. En Proverbios 16:32 encontramos una verdad reveladora. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto es poderoso. El hombre que captura una ciudad es considerado un héroe, pero la Biblia dice que hay algo más grande, más noble: dominar tu propio espíritu. Es la verdadera conquista. Cada día enfrenta situaciones que ponen a prueba su dominio propio. Alguien le falta al respeto. Su empleador lo trata injustamente. Su familia no lo entiende. Sus circunstancias son difíciles.
En estos momentos, usted tiene una opción. Puede reaccionar desde sus emociones, desde su carne, desde sus impulsos naturales. O puede pausar, respirar profundamente, conectarse con el espíritu que habita en usted y responder desde la sabiduría, desde el amor, desde el propósito divino. Ese pausa, ese momento entre el estímulo y la respuesta, es donde reside el verdadero poder. No es represión, es espacio sagrado donde el Espíritu de Dios trabaja en usted, transformándolo en tiempo real. He visto cómo este principio ha transformado matrimonios que estaban en ruinas. He visto a personas superar adicciones porque desarrollaron dominio propio. He visto a padres recuperar la paciencia que pensaban que habían perdido. He visto a líderes hacer decisiones sabias en momentos de crisis porque habían permitido que el Espíritu desarrollara dominio propio en sus vidas. El espíritu de poder y dominio propio no es una bendición exclusiva para unos pocos cristianos especiales. Es un regalo que Dios ofrece a todos. Está disponible ahora mismo para usted, independientemente de su edad, su trasfondo, sus fracasos pasados. Lo que necesita es entender cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo puede permitir que el Espíritu Santo lo transforme desde adentro. Ahora bien, hay algo que necesita comprender sobre cómo el espíritu de poder y dominio propio se desarrolla en nuestras vidas. No es algo que ocurra de la noche a la mañana como un milagro mágico. Es un proceso, un caminar constante de transformación donde permitimos que Dios trabaje en nosotros, día tras día, situación tras situación. Cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo. Eso es instantáneo. La presencia de Dios en su vida comienza en ese mismo momento, pero el desarrollo del dominio propio, la manifestación plena del espíritu de poder en su carácter, es un proceso que dura toda una vida. Es como la diferencia entre recibir una semilla y ver crecer un árbol majestuoso. El apóstol Pedro, un hombre apasionado y emocional, impulsivo por naturaleza, es un ejemplo extraordinario de esta transformación. En los evangelios, lo vemos cortando la oreja de un siervo cuando Jesús fue arrestado. Era un acto de impulso, de pasión, sin pensar en las consecuencias. Pero años después de vivir constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo, vemos a un Pedro transformado que enfrentaba persecución con gozo, que oraba por sus perseguidores, que escribía a las iglesias con sabiduría y madurez espiritual. ¿Qué cambió? No cambió su personalidad. Pedro seguía siendo apasionado, seguía siendo emocional, pero ahora su pasión y sus emociones estaban alineadas con el propósito de Dios. Estaban gobernadas por el espíritu de poder que habitaba en su interior. Muchas personas cometen el error de pensar que desarrollar dominio propio significa suprimir sus emociones o volverse fría y apática, pero eso es una distorsión del verdadero dominio propio. Es como si alguien pensara que un jinete talentoso es alguien que mata su caballo para controlarlo. ¡Qué idea tan absurda! El verdadero jinete es quien entiende al caballo, quien canaliza su energía, su fuerza, su pasión hacia una dirección propositiva. En Efesios 5, 25 y 27, encontramos una descripción hermosa de cómo esto funciona. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje habla de santificación, de transformación continua. Es el proceso mediante el cual Dios nos limpia, nos purifica, nos moldea para ser más como Cristo, y esta transformación requiere que participemos activamente. No es pasiva, requiere que cedamos, que nos sometamos, que permitamos que el Espíritu obre en nosotros. Hay 3 áreas específicas donde el dominio propio es más desafiante y donde su manifestación es más poderosa: en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Estas 3 áreas están interconectadas de manera profunda. Un pensamiento descontrolado conduce a palabras descontroladas,
que conducen a acciones descontroladas. Pero cuando tenemos dominio propio, cuando el Espíritu está gobernando estas áreas, entonces hay armonía, hay propósito, hay vida. En Santiago 3:2 encontramos: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua es pequeña, pero tiene poder desproporcionado. Muchas personas destruyen años de relaciones valiosas con palabras que no pudieron controlar. Una persona con dominio propio sabe esto, entiende el poder de sus palabras, pausa antes de hablar, piensa antes de responder, y cuando habla, sus palabras son sabiduría, son vida, son sanación. Nuestros pensamientos son otro campo de batalla crítico. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es una sugerencia casual, es una instrucción directa sobre cómo gobernar nuestros pensamientos. Vivimos en una era donde somos constantemente bombardeados con imágenes, información, narrativas que buscan secuestrar nuestros pensamientos. Las redes sociales, la publicidad, los medios de comunicación, todo está diseñado para capturar nuestra atención y moldear nuestro pensamiento. Un cristiano con verdadero dominio propio entiende que sus pensamientos son valiosos, que son sagrados incluso, y que no puede permitir que cualquier cosa entre en su mente sin discernimiento. Esto requiere intencionalidad, requiere que elija con cuidado qué ve, qué lee, qué escucha. Requiere que filtre constantemente la información que entra en su mente a través de la verdad de la palabra de Dios. No es fácil en un mundo que constantemente lo presiona para conformarse a su sistema de pensamiento. Pero aquí está la verdad liberadora. Usted no está solo en esta batalla. El espíritu de poder que Dios le ha dado está constantemente disponible para ayudarle a gobernar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Cuando siente que está a punto de perder el control, cuando siente la tentación, cuando siente que las emociones lo están arrasando, puede conectarse con ese espíritu, puede orar, puede recordar las promesas de Dios, puede pedir ayuda. He conocido personas que han transformado completamente sus vidas cuando realmente entendieron esta verdad. Personas que luchaban con patrones de comportamiento durante décadas, que luego encontraron la libertad cuando permitieron que el Espíritu gobernara completamente sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Lo que hemos explorado hasta ahora nos conduce a una pregunta profunda que cada cristiano debe responder en su corazón. ¿Está realmente dispuesto a permitir que el espíritu de poder y dominio propio transforme su vida? Porque la verdad es que el conocimiento sin aplicación es como una semilla que nunca es plantada en la tierra. Permanece estéril, sin producir vida. Muchas personas entienden intelectualmente lo que significa tener dominio propio. Saben que la Biblia lo enseña. Incluso creen que es una buena idea. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando enfrentan la situación real que pone a prueba su dominio, fallan. ¿Por qué? Porque no han hecho la entrega total. No han permitido que el Espíritu realmente reine en sus vidas. He hablado con innumerables personas que me dicen: he intentado una y otra vez, empiezo bien, pero después fracaso, pierdo el control nuevamente. Y lo que esos hombres y mujeres no entienden es que el problema no es el método, sino la fuente. Están intentando generar dominio propio desde sí mismos, desde su propia fuerza de voluntad, pero eso es intentar llenar un vaso roto con agua. El vaso no puede sostener nada. La transformación verdadera comienza cuando usted acepta que no puede hacerlo solo. Es un acto de humildad y honestidad brutal consigo mismo. Cuando reconoce que ha fracasado repetidamente, que su voluntad no es suficiente, que necesita algo que está fuera de usted, algo mayor que usted, entonces abre la puerta para que el Espíritu entre realmente. En Romanos 7, Pablo describe su propia lucha. Él quería hacer lo correcto, pero encontraba que hacía lo que no quería hacer. Y luego en su frustración y desesperación clama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pero luego viene la respuesta:
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No es la fuerza de voluntad la que nos libera, es la gracia de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted realmente entiende esto, cuando lo acepta profundamente en su espíritu, algo cambia fundamentalmente. Ya no está luchando solo, ya no está dependiendo de su propia capacidad. Está conectado con una fuente infinita de poder, de gracia, de transformación. El Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para resucitar las áreas muertas de su vida, para transformar sus patrones de pensamiento, para sanar sus relaciones, para darte libertad verdadera. Esto no significa que la lucha desaparezca. La tentación seguirá siendo real. Los impulsos seguirán siendo fuertes. Las emociones seguirán siendo poderosas. Pero ahora tiene algo que no tenía antes. Tiene el poder de Dios operando en usted. Y ese poder es siempre mayor que la tentación. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa extraordinaria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Dios no nos promete que no enfrentaremos tentación. Promete algo mejor. Promete que siempre habrá una salida, una manera de escapar. ¿Ve la diferencia? No es la ausencia de lucha, es la presencia de poder en medio de la lucha. Es la certeza de que nunca estás solo, de que siempre hay un camino de escape, de que el espíritu de poder está constantemente disponible para usted. La realidad es que el dominio propio es un espíritu que debe ser cultivado. No es algo que simplemente aparece. Es como un árbol que crece. Requiere agua, luz solar, tiempo, atención. Requiere que usted constantemente cultive su relación con Dios. Requiere que lea la palabra, que ore, que busque la comunidad de otros creyentes, que permita que el Espíritu trabaje en usted a través de estas disciplinas espirituales. Algunos cristianos piensan que si realmente tienen el Espíritu, no necesitan esforzarse, no necesitan disciplina. Pero eso es como un atleta que piensa que porque tiene talento natural, no necesita entrenar. La realidad es que incluso los atletas más talentosos entrenan constantemente, disciplinan sus cuerpos, se enfoque en mejorar. Del mismo modo, nosotros debemos disciplinarnos espiritualmente. En 1 Timoteo 4:7, Pablo escribe: «Desecha los apócrifos y fábulas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera». Ejercicio espiritual, disciplina espiritual, no para ganarse la salvación, sino para cultivar una vida más profunda con Dios. Cuando usted decide realmente permitir que el espíritu de poder y dominio propio lo transforme, cuando hace esa decisión y la mantiene firme día tras día, situación tras situación, entonces comienza a experimentar libertad que el mundo no entiende. Una libertad no de las reglas, sino la libertad de vivir completamente alineado con el propósito de Dios para su vida. Y esta libertad es contagiosa. Cuando otros ven a alguien que está realmente en paz, que maneja sus emociones con sabiduría, que habla palabras de vida, que toma decisiones guiadas por la dirección de Dios, quieren lo que esa persona tiene. Eso es el testimonio viviente más poderoso que podemos dar. Querido amigo, querida amiga, agradezco profundamente que haya dedicado su tiempo a reflexionar sobre estas verdades. El espíritu de poder y dominio propio no es solo una doctrina teológica, es su herencia en Cristo. Es su realidad disponible ahora mismo. Si estos conceptos han tocado su corazón, le invito a que se suscriba a nuestro canal para continuar recibiendo mensajes que transformarán su vida espiritual. Dale un like a este video y comparte sus reflexiones en los comentarios. No olvide adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Este recurso le ayudará a profundizar todo lo que ha aprendido aquí. Continúe viendo los siguientes videos que aparecerán en su pantalla. Su transformación espiritual apenas está comenzando. Que Dios le bendiga abundantemente.